bienvenidas y bienvenidos a este primer programa del año de los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo. Saludo y doy pues, la bienvenida y agradezco el espacio a nuestros queridos amigos, los directores tanto de la revista Tiempo de Derechos como de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos AC. Hola, querido Rafa Estrada. Hola, querido César Ruiz. Muchas gracias nuevamente por el espacio para discutir estos temas tan interesantes. Y bueno, el tema que hoy nos ocupará es un tema de vanguardia, es un tema muy reciente y se refiere a los plenos regionales en materia de trabajo aquí en la Ciudad de México. Para hablar de este tema tan relevante, presentaré a nuestro querido invitado especial de esta tarde, el magistrado José Luis Caballero Rodríguez, de quien me voy a permitir dar solamente algunas notas curriculares porque evidentemente su currículum y su experiencia y su trayectoria es muchísimo más amplia. El magistrado José Luis Caballero Rodríguez es abogado egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se tituló con la tesis profesional Aspectos Legales de la Reproducción Asistida, obteniendo mención honorífica en su examen profesional. Cursó el diplomado en especialización judicial, así como la función jurisdiccional en el Instituto de la Judicatura Federal. También cursó el diplomado en comunicación escrita y expresión oral por la Universidad Iberoamericana y el Consejo de la Judicatura Federal. El diplomado en Derecho de la Competencia Económica y Sectores Regulados en el Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con la maestría en calidad en los procesos de administración y procuración de justicia y se tituló con la tesis Los tribunales especializados para adolescentes en el estado de San Luis Potosí. También cuenta con la maestría en justicia adversarial por la Escuela Federal de Formación Judicial y es doctor en Derecho Familiar. Entre sus actividades académicas ha sido profesor en la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como en la Universidad Champagnat de San Luis Potosí. Ha impartido diversos cursos y diplomados en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También fue profesor en el entonces Instituto de la Judicatura Federal en materias de amparo en materia de trabajo y técnicas para la elaboración de sentencias de amparo directo. Es profesor en la Universidad Tepantlato en la maestría de amparo. Actualmente también profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en la materia Derecho Laboral 1. Asimismo, es miembro del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. En su actividad profesional fue asesor legal de las franquicias Omega y Jiffy, asesor legal en biogenética y reproducción asistida y apoderado de la entonces Banca Serfín S.A. En el año 2000 ingresó al Poder Judicial de la Federación. Es magistrado de circuito a partir del 1 de noviembre de 2009 y actualmente se encuentra adscrito al Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México. Querido José Luis, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación para platicar de este tema. Muchas gracias, Maru, por la invitación. Con un gran gusto de venir a platicar de este tema pues nuevo. Nos estamos estrenando en los plenos regionales a partir del 16 de enero y también mi agradecimiento a Rafa, a César por ser anfitriones y la oportunidad para platicar un poquito de lo que estamos empezando en los plenos regionales. Muchísimas gracias, querido José Luis. Pues si quieres, para empezar y entrar en materia, me gustaría que iniciaras a comentarnos pues acerca del antecedente más próximo, ¿no?, a estos plenos regionales y que son los plenos de circuito que, como muchos ya saben, tienen su origen en la reforma constitucional en materia de amparo del 2011 que se terminó de concretar legalmente con la todavía denominada nueva ley de amparo de 2013, que pues ya nueva, pues ya no está, pero en ese entonces es donde se establecen los plenos de circuito. Algo que no dije en tu síntesis curricular es que
tú has integrado varios plenos de circuito y también yo me siento muy orgullosa por haber tenido el privilegio de en una ocasión integrar contigo el pleno de circuito en materia de trabajo en esta Ciudad de México. Entonces, sin duda tu experiencia nos va a ser muy fructífera, pues sobre todo para entender ese antecedente y a ver qué nos puedes hablar al respecto. Muchas gracias, Maru. Sí, efectivamente, como bien dices, se concretan en 2013, bien refieres, la ley ya va a cumplir una década en meses próximos. Y antes de 2013, el hablar de la contradicción de tesis, o entonces contradicción de tesis, pues era una facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a raíz de esta reforma que refieres, se crean los entonces plenos de circuito que estuvieron en funcionamiento, digamos, hasta el año pasado, o propiamente hasta el 15 de enero de este año. Y recordar que lo que se buscó fue darle competencia que era originaria de la Corte, pues para resolver estas contradicciones de tesis que se daban en un mismo circuito, y con ello pues liberar de una carga bastante abrumadora que se tenía en la Suprema Corte de Justicia. El antecedente de los plenos de circuito es interesante porque eran muy disímbolos en cada circuito, porque no era lo mismo un circuito a lo mejor como San Luis Potosí, que en aquel entonces tenía 2 tribunales nada más, y la conformación del pleno era con los integrantes de todos los titulares de los tribunales colegiados, a diferencia de la Ciudad de México, que además estaban especializados por materia, y que cada pleno pues dependía del número de órganos colegiados que había. El año pasado, concretamente en materia de trabajo, pues se tuvieron 17 y después 16 con la transformación del último colegiado, el 17, que sabemos cambia su denominación. Y entonces el pleno de circuito se integraba de esta manera, de tal forma que eran conformaciones únicas en cada circuito y totalmente distintas en uno u en otro circuito. Y lo interesante es que no tenían, digamos, una presencia física permanente, porque los plenos de circuito, cada año se designaba a un integrante de cada uno de los tribunales para que fuera, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, para que uno de los 3 integrantes del colegiado fuera a representar a ese tribunal, o que integrara el pleno de circuito. Y entonces los magistrados tenían una doble función ese año, porque no dejaban la labor jurisdiccional en su tribunal de origen, y además tenían que atender los asuntos en las contradicciones de tesis. Y esto es algo pues que cambia con la reforma judicial de 2021. Digamos que ese es el antecedente más importante, Maru. Claro, y bueno, y recordar que en un inicio primero quienes integraban el pleno de circuito eran los presidentes de los tribunales, te acordarás, y después con lo complicado, lo que dices, esa doble función, no solamente como integrante de un tribunal colegiado, sino y además presidente. Y luego como integrante del pleno de circuito, pues se complicaba muchísimo, era como triple función, y posteriormente hay un acuerdo en donde se atienden muchas estas particularidades que a lo mejor complicaban, ¿no? la labor en el pleno de circuito. Ya se determina que ya no será los presidentes, sino los excluye a los presidentes, de hecho, para que cualquier otro miembro del tribunal colegiado integrara ese pleno y ya no pudiera repetir en el año siguiente, ¿no? Bueno, es el antecedente y en el que tú tuviste participación. ¿En cuántos plenos? ¿Perdón? ¿En cuántos plenos tuviste participación? En los de materia de trabajo, pues integré en dos ocasiones. En el colegiado en el que yo estuve adscrito hasta el 15 de enero, ya teníamos, digamos, un rol establecido, ¿no? Un año el que era presidente, pues no, con la modificación que refieres, ya no iba al pleno, y el otro magistrado era el que iba al pleno, y así se iba rotando. Entonces, de tal manera que, pues digamos, me tocó cada tres años. De hecho, me hubiera correspondido
este 2023 haber integrado nuevamente el pleno de circuito si hubiéramos seguido bajo la modalidad de plenos de circuito. Ah, muy bien. O sea, de que te iba a tocar, te iba a tocar. Así es. Qué bien. Y bueno, a raíz de esta reforma tan importante al Poder Judicial, que incluso tú ya hiciste referencia del 2021, cambian y se genera ya esta nueva modalidad de, en lugar de plenos de circuito, se instauran plenos regionales. Es una reforma del año 2021 y que se está concretando en este año 2023. Todavía en el año 2022 operaron los plenos de circuito y ahora pues tú tienes el alto honor y el privilegio de integrar el primer pleno regional en materia de trabajo en cuanto a esta región, en esta nueva modalidad. ¿Cuáles van a ser tus funciones? ¿Qué va a conocer el pleno regional? ¿Sus competencias? ¿Cómo están integrados? Platícanos un poquito, por favor. Sí, Maru, gracias. Si me permites, regresando un poquito a esta ley orgánica, hay que recordar, como bien dices, 2021, en junio, y se estableció un periodo para poder ir implementando todos estos órganos, porque hay que recordar que no nada más fueron los plenos regionales, fueron los tribunales colegiados de apelación, ¿no? Entonces teníamos, o bueno, el consejo, digamos, tenía este periodo o este plazo de 18 meses para poder implementar. Se crean los plenos regionales. En esta modificación, en esta nueva ley orgánica del Poder Judicial, ya se establece esta nueva estructura desde su artículo primero y ya después de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral aparecen los plenos regionales. Hay un título tercero en la ley orgánica que nos establece algunas disposiciones comunes para los tribunales colegiados de apelación, para los colegiados de circuito y para los plenos regionales, en tanto que estos tres órganos están integrados por tres magistrados. El tema de las listas, cómo se resuelven los asuntos por unanimidad, por mayoría, las atribuciones de los presidentes. Digamos que en esa estructura guardan estas disposiciones comunes. Y ya después hay un capítulo específico donde sí nos establece la integración, el funcionamiento, la competencia y evidentemente las atribuciones. Digamos que la más visible es las contradicciones de criterios, lo que antes venía haciendo el pleno de circuito. Y es para resolver contradicciones que se susciten entre tribunales de la región correspondiente. Ahorita vamos a ver en el acuerdo cómo queda dividido el país. Pero no nada más es resolver, sino también se tiene la facultad de hacer las denuncias de contradicción de criterios, que también es una terminología que cambia, ¿no? Antes hablábamos de contradicción de tesis y ahora hablamos de contradicción de criterios. Entonces también se tiene esta facultad de denunciar ante el Pleno, ante las salas de la Suprema Corte, las contradicciones que se den entre los plenos regionales. Vamos a ver que hay dos regiones, o entre los colegiados de distinta región. En otra facultad expresa que establece la ley orgánica, pues está el solicitar a la Suprema Corte iniciar el procedimiento de declaratoria de inconstitucionalidad dentro de la región cuando se ha emitido una jurisprudencia derivada de amparos indirectos en donde se ha declarado una norma inconstitucional, una norma general. Entonces digamos que esa es una segunda facultad. Y la tercera, que antes no tenían los plenos de circuito y que ahora tienen los plenos regionales, son los conflictos competenciales que se susciten entre órganos jurisdiccionales. Y aquí voy a hacer una acotación. La ley dice órganos jurisdiccionales y el acuerdo da una competencia más específica porque se pensaba que era cualquier conflicto competencial, pero el acuerdo lo acota de manera muy concreta. Y evidentemente la última fracción del artículo respectivo, pues todas aquellas que nos dé la competencia, que nos vayan a dar los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero resumiendo, declaratoria de inconstitucionalidad, contradicción de criterios y conflictos competenciales.
Esto es en cuanto a la ley, en la ley orgánica. Y ya en el acuerdo general, es el 67-2022, que apenas está publicado el 13 de enero pasado, ya nos establece la competencia, la integración, la organización y el funcionamiento de los plenos. Digamos que lo primero es la división del país en dos grandes regiones. Y entonces hay región centro-norte y región centro-sur. Y me voy a permitir leer aquí las entidades que corresponden. La Gracias. región centro-norte abarca la Ciudad de México, pero solo para las materias penal y administrativa. Y además, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes. La enumeración es en el orden de la enumeración de los circuitos como están clasificados por el acuerdo del Consejo. Y la región centro-sur también va a incluir la Ciudad de México, pero por lo que se refiere a las materias civil y laboral, la de trabajo, que es la que, digamos que a la que a mí me corresponde y a la cual estoy adscrito. Y además tenemos Jalisco, Puebla, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Oaxaca, Yucatán, Morelos, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Hidalgo, Campeche y Colima. Ahí están las dos grandes regiones del país en las que se divide. Y hay 4 plenos por cada región, especializados cada uno en cada materia: penal, administrativa, civil y de trabajo. Ahí aquí es importante decir que tratándose de tribunales colegiados auxiliares, el acuerdo establece que se van a tomar en cuenta la región del circuito al que hayan auxiliado. Es decir, no importa la residencia del tribunal auxiliar, sino del tribunal de origen, el asunto de dónde emanó, con la excepción del primer circuito, o digamos de la primera región, más que el primer circuito porque son regiones auxiliares. El primero y cuarto auxiliar de la primera región, que están en la Ciudad de México, se van a entender comprendidos en el primer circuito para determinar la región a la que pertenecen. Esto por la naturaleza de los asuntos. Y mención aparte, que no es nuestra materia, pero que me parece que es importante destacar, es en materia administrativa, en tratándose de los tribunales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Hay que recordar que aquí en la Ciudad de México hay 2 tribunales de esta especialización, y el acuerdo pues establece en sus considerandos que dadas las cargas de trabajo no se justificaba la creación de un tribunal permanente de esta naturaleza. Entonces aquí no va a haber un pleno específico instaurado de manera permanente, sino que este pleno se va a integrar con los presidentes del primero y del segundo, presidente o presidenta del primero y segundo tribunal colegiado en esta especialización, y con el presidente o presidenta del pleno regional en materia administrativa, que en este caso corresponde a la región centro-norte. Entonces así es como estarían establecidos. No sé si te parece, pasamos a la competencia como está dada en los plenos. Sí, por supuesto, por favor. Gracias. Bueno, en los conflictos competenciales, que es lo que decía, que digamos que hay una pequeña discrepancia de interpretación, porque la ley nada más dice órganos jurisdiccionales, pero el acuerdo ya especifica claramente que nada más van a ser conflictos competenciales entre tribunales colegiados de circuito. Es decir, se entiende que los conflictos de los demás órganos jurisdiccionales seguirán siendo competencia de los tribunales colegiados como hasta ahora se estaban viendo. Y esto, desde mi perspectiva, atiende a la razón de que era una competencia originaria, y lo que se pretende es que la Corte pues deje de conocer esos conflictos que veía entre tribunales colegiados. Y establece una serie de reglas, el acuerdo, para establecer la competencia. El primero es, si el pleno, si pertenecen a una misma región,
pues entonces el pleno regional que va a conocer es que el que ejerce jurisdicción sobre la materia del tribunal requirente. Pero si este tribunal requirente tiene competencia mixta o semiespecializada, entonces el pleno al que va a corresponder el asunto va a ser el de la materia que el tribunal requerido considera que corresponde al asunto. Ok. Entonces Esto ya se está... empieza a poner más complejo en cuanto a las reglas, ¿no? Sobre todo en Sí, cuanto vayan siendo no especializados o semi especializados, ¿no? así es, porque pues hay que recordar que estamos viendo los plenos regionales la mitad del país y no en todos los circuitos están especializados o semi especializados, ¿verdad? Ahora, cuando el conflicto se da entre colegiados de diversas regiones, es decir, del centro norte con uno del centro sur, entonces aquí va a conocer el pleno regional con la jurisdicción territorial y materia del que previno en el conocimiento del asunto. Y se vuelve a dar la regla si este es semi-especializado o mixto. Vuelve a suceder lo mismo. Entonces va a conocer el pleno regional en la materia del tribunal requerido, más bien en la que el tribunal requerido considera es la materia. Entonces, okay, digamos que no es común esta forma de establecerlo, está sui generis y así queda establecida en el acuerdo, ¿verdad? Y bueno, luego también está la competencia para la declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahí es muy concreta, nada más establece que cuando dentro de la región se haya emitido la jurisprudencia, como había comentado hace un momento, derivada de los amparos indirectos, pues entonces se tiene esta facultad. Y se hace la excepción, son normas generales con excepción de materia tributaria. En materia tributaria no habría esta facultad. Muy bien. Y bueno, después viene la competencia que fija el acuerdo en las contradicciones de criterios. Evidentemente son las que se dan en la misma región, ¿no? Pueden ser dos criterios que contienden de la Ciudad de México, dos criterios de Jalisco, por ejemplo, en el caso del tribunal que a mí me toca, que es Centro-Sur, o bien pudiera ser entre el de la Ciudad de México y el de Jalisco, o entre el de Tabasco y la Ciudad de México, ¿verdad? Lo que sucedía antes es que cuando se daban estas contradicciones entre tribunales de distintos circuitos, pues era la corte la que conocía de ellos, ¿no? Y en nuestra materia, pues principalmente la segunda sala. Y pues la denuncia es lo mismo, tendría que derivar de asuntos en los que, bueno, no necesariamente tienen que ser de asuntos que deriven de la región, porque la denuncia está con la facultad de denunciar ante el pleno o las salas las contradicciones que se susciten entre las mismas salas de la corte. O sea, el pleno regional tendría esta facultad, además de poder denunciar la contradicción que se den entre los criterios de ambas regiones, o bien entre colegiados de distinta región. Y está facultado tanto el pleno regional o bien solo alguno de sus integrantes. Digamos que así es como está establecida la competencia. No sé si te parezca, podemos abundar en el tema de los tipos de las sesiones y las modalidades, porque esto también está interesante y vienen algunas reglas que no van a existir para los tribunales colegiados. Claro, y antes de continuar en ese punto, me llama la atención y es parte del espíritu de la creación de tanto de los plenos en su momento, de los plenos de circuito, como de ahora los plenos regionales, es despresurizar, ¿no? También la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, digo, el que ahora ustedes tengan esta amplitud de competencias, no solamente limitadas a resolver contradicciones ahora de criterios, sino también conflictos competenciales entre tribunales colegiados de circuito que antes eran de conocimiento de la Corte, las denuncias de declaratorias de inconstitucionalidad
¿Y qué otro me dijiste? Y bueno, obviamente las contradicciones, pues viene también a despresurizar un poco la carga, un poco, no creo que muchísimo, o un buen tramo de la carga de trabajo de la Suprema Corte. Y también me llama la atención que se le da de alguna manera pues la importancia y la relevancia de los juzgadores federales en legalidad, ¿no? Los integrantes de los plenos, los magistrados y magistradas de circuitos que ahora integran los plenos regionales y que resolverán todo respecto a estas competencias, pues van a tener también una importancia en cuanto a la relevancia de las decisiones que ahora adoptarán y el lugar que ocupan ya en esta posición en la Administración de Justicia Federal, ¿no? Cobra mayor relevancia estas, digo, no porque la actuación de los tribunales colegiados de circuito o de los tribunales de apelación o cualquier otro órgano jurisdiccional no sea relevante, sino que en el caso de los plenos, al despresurizar y adoptar algunas de las facultades originarias de la Suprema Corte, pues cobran mayor relevancia, ¿no? Sí, así es. Incluso, pues debo decir que es una alta responsabilidad la que han fijado en nosotros, los magistrados, para integrar estos plenos, porque pues pensar de que pasamos de más de 30 plenos de circuito, porque pues yo diría que había cerca de 40, porque hay que recordar que pues nada más, por ejemplo, en la Ciudad de México pues había 5 plenos, Yes. uno por materia y uno especializado en telecomunicaciones, y así cada circuito. Claro, iban disminuyendo en función de los tamaños de los circuitos. De tener ese número de plenos de circuito a 8 órganos nada más, Claro. ¿verdad? Y entonces somos 24 magistrados que nos han encomendado pues esta alta responsabilidad que esperamos llevar a buen término por el plazo de la comisión que nos han dado. Entonces, sí es muy importante, porque pues al igual que lo hacían los plenos de circuito, estamos fijando o vamos a estar fijando los criterios obligatorios pues prácticamente para la mitad del país. Antes lo hacíamos nada más por circuito. Y ya Sí. cuando no había la coincidencia entre dos circuitos, pues es cuando, digámoslo coloquialmente, es cuando brincaba a la corte. Entonces ahora es la mitad del país, y definitivamente yo creo que eso va a reducir en gran número los asuntos en contradicción que vayan a la corte, porque tendrían ya que ser de regiones distintas. Entonces yo creo que eso estadísticamente pues reduce mucho la posibilidad o la probabilidad de que el asunto no encuadre en la competencia de los plenos regionales y tenga que escalar al máximo tribunal del país. Así es, José Luis. Ahora sí, platícanos cómo van a estar integrados, y todo lo que Gracias. quieras. Bueno, pues la integración es igual, evidentemente, tres magistrados por cada pleno regional. Como te comentaba, hay algunas disposiciones comunes porque pues los asuntos se listan igual. Se tiene que fijar un día de lista, un día de sesión. Digamos que esas cuestiones operativas también los magistrados nos tenemos que poner de acuerdo para saber qué día listamos, qué día sesionamos. El acuerdo nos marca que pues tiene que ser el inicio de la sesión dentro de las primeras 2 horas, de 9 a 11, y se puede extender hasta las 17 horas el tema de la sesión. Hay algunas diferencias en cuanto a la publicación de los asuntos, porque hay que recordar, los tribunales colegiados deben de listar los asuntos nada más mediando 3 días, sin contar el día de la lista y el día de la sesión. Aquí aplicaría para los conflictos competenciales, más no para las contradicciones, porque el acuerdo ya nos menciona que en tratándose de de contradicciones de criterios, deben de mediar al menos 5 días. Y se entiende así, pues, por la naturaleza del asunto, se entiende que pues se tiene que analizar los criterios de 2 o a veces de más tribunales colegiados
para dar pie a un estudio del asunto. Entonces, por eso aquí se prevén 15 días. Y se reduce el plazo para resolver, porque se dan 30 días nada más para resolver. Sabemos que el acuerdo del Consejo entre tratantes de colegiados, pues hay un plazo de 3 meses. Aquí son 30 días hábiles. Aquí lo interesante es que la mecánica es distinta, todo es a través del expediente electrónico, y una vez que el asunto llega al pleno, automáticamente, digamos que en el primer auto, la presidencia tiene que establecer un turno electrónico. Ok. Entrando el asunto, inmediatamente se turna al magistrado en lo que se va integrando, y en ese momento se pone a disposición el expediente electrónico de los tres titulares para poder ir conociendo el asunto incluso antes de que empiece el plazo, para poder listar y resolver el asunto, de tal manera que el acuerdo habla de una ratificación del acuerdo electrónico de turno, que ese, una vez integrado, se emite este acuerdo, se ratifica que efectivamente se turnó a la ponencia, por ejemplo, A, y a partir de esa fecha es que se corren o empiezan a correr los 30 días hábiles para la resolución. Hay una excepción en cuanto a los 15 días, si me permites, que son los proyectos excepcionalmente se deben formular dentro de 15 días, y son dos supuestos. Uno, cuando se tenga que abordar un criterio relativo a suspensión en juicio de amparo. Ahí tiene que ser la mitad del tiempo. Y dos, cuando a criterio del pleno sea necesario. Pero para esto no lo deja, digamos, abierto o arbitrario el acuerdo, nos da dos supuestos. Uno, tratándose de derechos humanos que pudieran verse afectados, y ahí hay que justificar la trascendencia en su eventual transgresión y las consecuencias que puede traer la demora en la resolución. Y el segundo supuesto, al criterio del pleno regional, es en posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Destacando, dice el acuerdo, enunciativamente los relacionados con su salud. Entonces, en estos supuestos es que se reduce a la mitad del plazo para elaborar. Y aquí hay otro tema. Al igual que en los colegiados, en los plenos hay dos tipos de sesiones: las ordinarias, que son las que se celebran con esta periodicidad que ya se acuerda al inicio del año por los integrantes del tribunal, y las extraordinarias, aquellas que de acuerdo con la temporalidad que otorga la legislación respectiva no puedan esperar a la sesión ordinaria para su resolución. Hay que recordar, por ejemplo, que las competencias pues a veces tienen un plazo más ágil, y entonces si no nos da el plazo para la sesión ordinaria, pues tendremos que fijar sesión extraordinaria exclusivamente para resolver ese asunto. E incluso el acuerdo también nos faculta a que si, por ejemplo, algún asunto quedó aplazado porque se haya aplazado o retirado a solicitud de los integrantes, para respetar los plazos, ahí se puede introducir este asunto para resolverse también en sesión extraordinaria, para no vulnerar los plazos que ha dado el acuerdo. Y en la modalidad, pues nos permite las tres modalidades, ¿no? La presencial, la de videoconferencia, que es a través de la plataforma oficial del Consejo, o bien de manera híbrida. Entonces nos permite estas tres tipos de sesiones. Como ya había comentado, las listas pues son 3 días de anticipación, con excepción de las contradicciones de criterios, que deben de ser con 5 días, sin contar la lista ni el día de la sesión. Y algo bien interesante es que ahora los proyectos de resolución de los plenos regionales, todos absolutamente van a ser públicos. Una vez
listado el asunto, se tiene que publicar, se tiene que hacer la publicación del proyecto. Que es algo que en los colegiados pues solamente sucede en los temas de inconstitucionalidad, y aquí es en la totalidad de los asuntos. Por lo demás, pues se prevén las mismas mecánicas de discusión de los asuntos, evidentemente. La discusión del asunto, si el asunto no es aprobado por la mayoría, digamos, y se desecha el asunto del proyecto, perdón, del ponente, se desecha el proyecto del ponente, el acuerdo establece la posibilidad de preguntarle al ponente si desea hacer el proyecto, aunque sea él la minoría, con la posibilidad de que si no lo desea, pues entonces sí el retorno a alguno de los integrantes de la mayoría, con los mismos plazos de 10 días para poder realizar el engrose y formular los votos concurrentes o los votos particulares. Aquí algo que me llama la atención y que no sucedía en los plenos de circuito, y tú lo recordarás, como bien decías, integramos, cuando se proponía la elaboración de una jurisprudencia, porque hay que recordar que en contradicción de criterios, pues no necesariamente se llega a la conclusión de una jurisprudencia, puede ser sin materia, improcedente, inexistente, ¿no? Entonces, ahí no hay más, el engrose 10 días y listo. Aquí, cuando se propone ya un criterio obligatorio, el acuerdo del Consejo nos dice que el engrose será nada más con el criterio orientador del sentido, pero no como acostumbrábamos de hacer la tesis ahí mismo, porque la tesis debe de ser elaborada con todos los lineamientos que establecen los acuerdos de la Corte a raíz de la 11ª época para la elaboración de los criterios. Entonces, este también es un punto interesante. Digamos que nada más se debe de precisar, y permíteme darte el término exacto, el engroso solo debe expresar el sentido en que ésta se orienta. Como lo hace ahorita la segunda sala, por ejemplo. Exacto. ¿No? Ya ves que cuando están en la sesión pública y dan cuenta, dice la secretaria que da cuenta, el sentido de la contradicción se orienta en resolver tal cosa, ¿no? Así va a ser ahora el engrose en el caso de los plenos regionales. Y cuando, en alguna otra sesión ordinaria o en sesión privada, ¿cuándo van a aprobar ustedes ya digamos la tesis de jurisprudencia, ya con todos los lineamientos como debe de estar conformada? Pues bueno, ahí tendremos que seguir todos los manuales de la Corte, mandarlo a sistematización, que se haga la propuesta, digamos que se dé el visto bueno, y entonces tendríamos que ponernos de acuerdo los magistrados para una sesión para la aprobación final. Entonces, ese también es un punto interesante, porque recordarás que en el pleno de circuito pues ya iba el texto de la jurisprudencia inserto, o como se hacía incluso también antes en la misma Corte, ¿no? Ya estaba el texto del criterio que se resolvía por el alto tribunal, y ahora no, y nada más es el criterio, el sentido que se orienta, ¿no? Ese es otro punto interesante. Pues grosso modo, esta es esta mecánica. Bueno, además de la mecánica, déjame te digo que también el acuerdo prevé la posibilidad de la presentación del amicus curiae. Aquí el acuerdo dice literalmente: cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción. Aquí dice de tesis, es de criterio, sujeta al conocimiento de algún pleno regional. Evidentemente estas opiniones pues no son vinculantes, y así lo reconoce el acuerdo. No son vinculantes ni de estudio obligatorio, por lo que los argumentos, nos establece el lineamiento, no deben de ser abordados o contestados en la resolución que se adopte. Sin embargo, sí deben de enumerarse las opiniones que se hubieran recibido en el pleno regional. Ok, o sea, se tiene que hacer relación. Sí, efectivamente, se tiene que hacer la relación, pero no es obligatorio el estudio.
Ok. Y bueno, el diverso acuerdo, el 108 del 2022, pues en realidad lo único que hace es fijar la creación de nominación e inicio de funciones y pues nos dice, el 16 de enero empiezan a funcionar los plenos regionales, nos fija las regiones. Es interesante cómo quedaron distribuidos. Esto creo que no lo comenté, nada más dije que son No, 8, 4 y 4. pero Eh, cuéntanos. la región centro-norte, todos están en la Ciudad de México, con excepción el de materia de trabajo. Ok, El materia de trabajo de la región centro-norte está en Monterrey, Nuevo León. muy bien. Y los plenos regionales centro-sur, el único que está en la Ciudad de México es el materia de trabajo al que me corresponde integrar. El penal está en Cholula, Puebla, el administrativo en Cuernavaca, Morelos, y el civil en Guadalajara, Jalisco. Y el pleno en materia de telecomunicaciones, pues como ya comentaba, también estará en la Ciudad de México, en tanto que corresponde la integración con la presidente o el presidente del Pleno Regional Centro Norte y los presidentes o presidentas de cada uno de los dos tribunales especializados en telecomunicaciones, competencia económica y radiodifusión. Y en estos temas, pues destacar la importancia de los medios, de las tecnologías de la información, porque nos va a permitir a los integrantes ya conocer desde que llega el asunto, para ir preparando el estudio de tal manera que ya cuando esté incluso listado, pues ya hasta nos pudimos haber hecho de una idea sobre el tema concreto a abordar y ya poder estudiar el proyecto de los compañeros, ¿no? Que presenten para su solución. Pues A ver, José Luis, nos comentas que cada pleno regional entonces va a estar conformado, integrado por 3 magistrados o magistradas. Uno de ellos será quien presida. ¿Cuánto duran en su encargo? es importante ahí también en la reforma se establece la comisión por 3 años, pero Ajá, empezando escalonados. En mi caso, a mí me correspondió una comisión de 3 años y a mis otros dos compañeros, respectivamente, de 2 y 1 año. ok. Entonces, para su renovación escalonada. Pero la ley también prevé la posibilidad de un nuevo periodo de 3 años. Es decir, cada magistrado podría estar incluso hasta 6 años en caso de que así lo determine el pleno, ¿no? El otro tema interesante es pues ya la designación no nada más del presidente, sino también de un presidente sustituto para ya tener de antemano quién pudiera sustituir al magistrado o a magistrada presidente en caso de sus ausencias o cuando no terminara el cargo. Y dentro de las reglas que recuerdo está que si el magistrado sustituye al presidente originalmente designado, es elegible para el siguiente año, Ah, ok. salvo, salvo que haya durado más de 6 meses en la sustitución de la integración. Y por lo demás, pues la plantilla pues siempre está sujeta a los temas presupuestales. En el caso de nosotros nos correspondió 3 secretarios a cada titular, más el secretario de acuerdos, un actuario, un oficial de CICE y los cuatro oficiales judiciales, ¿no? Por Y ponencia. ahí, por ponencia, que de esos, pues bueno, ya de las organizaciones internas de cada pleno será facultad de determinar cuál o cuáles oficiales puedan asistir también o auxiliar en las labores de la secretaría o en actuaría o en alguna de las áreas comunes. Entonces, sí es una plantilla pues más reducida.
Por ejemplo, aquí recuerdo, en el tercero éramos 70, la plantilla, aquí son 36, es prácticamente la mitad, ¿no? Así es, y menos que incluso que un juzgado de distrito, ¿no? Sí, sí. Y Oye, bueno, vamos a ver cómo se van dando las cargas de trabajo. Te puedo decir por lo que corresponde al Pleno Regional Centro-Sur. Desde el primer día nos empezaron a llegar, evidentemente, lo del primer circuito, lo del tercer circuito de Jalisco y lo del 10º circuito. Nos empezó a llegar lo de Tabasco y Coatzacoalcos, que son tribunales que pues normalmente generan muchas contradicciones de criterios. Hasta ahorita son lo que hemos recibido. Debo de comentar también que se hizo un acuerdo adicional ya empezando, o justo para empezar, donde el Consejo, perdón, determinó que del 16 al 31 de enero se declararan como inhábiles, pero laborables todos estos días, digamos, toda esta quincena, para poder permitir dar el inicio, sobre todo los temas administrativos, ¿no? Para la integración, nombramientos, en fin, la recepción precisamente de los asuntos, y la justificación también está en el sentido de no cooptar al Pleno Regional y ahogarlo inmediatamente con los plazos una vez que empiece. No quiere decir que no estemos trabajando, evidentemente ya los asuntos se están formando, incluso pues ya se están viendo precisamente por esta posibilidad de tener el conocimiento del expediente desde el principio. Claro, estos primeros días han sido arduos de todo el personal, y la verdad es que mis respetos para todos ellos, que pues recibir, digitalizar todos los asuntos, porque pues llegan en buen tamaño los asuntos. Entonces, ahí vamos. Yo espero que ya evidentemente una vez que se vuelvan ya hábiles, además de laborables a partir de febrero, pues ya se empiecen a hacer las primeras listas para tener las primeras sesiones. Y hasta ahorita lo único que ha habido son contradicciones de criterios. okay. Yo todavía me acuerdo que el año pasado me tocó integrar el pleno de circuito en materia de trabajo y les dejamos todavía unos. Y Ya de seguro no llegaron. lo sabes, pero hay quedado pendientes que ya no dio tiempo. Y entonces a mí me queda claro de que desde el día 1 en que ustedes iniciaron ya funciones, aunque fueran inhábiles, pero como bien dices, ya laborables, ya tienen una buena carga de trabajo que irán desahogando en las siguientes semanas, meses, y pues sobre todo con esta alta responsabilidad que ello implica, ¿no? La importancia de los criterios que ustedes ahora van a emitir y que, como bien dice, serán obligatorios pues para el resto de los órganos jurisdiccionales, en este caso de la región. ¿Cuántos de ellos también se irán al conocimiento de la Corte si es que llegaran a entrar en algún tema en contradicción con algún otro pleno regional, ¿no? En este caso, ustedes podrían entrar en contradicción, por así decirlo, con algún criterio del pleno laboral que estará residencia en Nuevo León. Así es, en Monterrey. Así es. Entonces, pues mucho éxito. Muchas gracias. Me queda claro que lo harán muy bien y como te decía yo al principio, están haciendo historia. Al ser los primeros integrantes de estos plenos regionales es no solamente una alta responsabilidad, sino también un alto honor de instaurar este nuevo mecanismo pues nuevo, porque sí lo es en cuanto a ya esa competencia ampliada, a diferencia de los plenos de circuito, y que irán haciendo historia día a día, José Luis. Sí, totalmente, Maru. Fíjate, no es lo mismo, no era lo mismo, a pesar de que, bien decíamos, era una doble labor, el estar, era como la ama de casa, que no se le reconocía el trabajo del hogar, ¿verdad? Claro. Tener la labor en el órgano colegiado como estaba antes, y además ir a integrar el pleno de circuito, porque a pesar de ello,
pues recordarás que normalmente era una sesión mensual. Y es. entonces se tenían, digamos, ciertos tiempos, el sistema permitía que analizaras el proyecto del compañero ponente, hicieras tus observaciones y se subieran al sistema, ¿no? Pero pues digamos, se listaban con bastante antelación, mucho más de estos 5 días que ahora nos dice la ley, y que además ahora ya el proyecto es público, ¿no? Eso. Eso es muy interesante porque también dota de seguridad no solamente a los justiciables, sino a los propios órganos que estaremos pendientes de qué asuntos se sesionarán, qué contradicciones irán a resolver, pues para ir viendo si resolvemos o no, estar esperando el criterio, pues que a la postre será obligatorio. A mí me parece que es muy, muy importante y muy benéfico que se publiquen esos proyectos. Y ahora pienso en también lo ágil en que serán las discusiones. Cuando habían plenos de circuito, como aquí en Ciudad de México, integrados, en el caso de materia de trabajo, primero por 17 magistrados y magistradas, después por 16, pero imagínate el administrativo que son 20 y tantos, pues tú ya 24. sabes, 24, las discusiones eran, en alguna ocasión nos tocó estar, te acordarás, como a las 6 de la tarde, ¿no? 17 intervinientes, pues sí, sí complica. Ahora ya será una discusión igual de fructífera, pero muchísimo más ágil, pienso yo. Sí, yo creo que eso va a favorecer, porque pues definitivamente no es lo mismo 3 intervenciones, por más extensas que puedan ser, que 10 o 12 en el pleno de circuito, ¿no? Y Claro. eso precisamente orillaba que a veces en los plenos de circuito nada más se resolvían 2, 3 asuntos, ¿no? Yo recuerdo que lo más que hubo en alguna de las 2 ocasiones que me tocó en materia de trabajo, creo que no resolvimos más de 4 en una sola sesión. Y, y sí, el tema de un órgano colegiado con tantos integrantes, pues a veces hasta complica el tema de la votación, Sí, ¿no? sí, sí. Oye, me Porque hace a veces hay recordar, opiniones, perdón, a veces hay opiniones hasta en la votación. No, no es que la votación no se tiene que tomar así, se tiene que tomar de esta manera. O primero tenemos que votar la existencia de la contradicción. Y luego, a ver, vamos a votar si el que votó por la inexistencia, pero que resultó minoría, tiene o no tiene que votar en el fondo el asunto, ¿no? Y entonces eso, pues sí complicaba en el sentido de que pues se hacían muy extensas las sesiones, y digamos que pues el tener menos integrantes pues puede abonar a una pues a una mayor agilidad en la discusión de los asuntos. claro. Y sobre todo pues ya por los tiempos que van a tener, tanto para presentar los proyectos como para ya resolverlos, pues tiene que ser muchísimo, muchísimo más ágil, ¿no? Para ir cumpliendo con esas normas. Muy bien, José Luis, algo con lo que quieras cerrar, antes de dar paso a la etapa de preguntas, si es que las hay. Gracias, Maru. Pues nada más reiterar que efectivamente estamos en una nueva etapa histórica que en mi caso pues me ha tocado la fortuna de formar parte de ella, pero que a la vez nos compromete en mayor medida. Sabemos que todos los compañeros del Poder Judicial, todos los compañeros magistrados, aquí sí podemos decir que la generalidad de los titulares somos gente dedicada, estudiosa, y que estamos comprometidos con la institución y con los justiciables. Pero esta nueva responsabilidad nos compromete aún más. Y bueno, pues estamos poniendo, estoy seguro, nuestro mejor empeño y nuestros mejores conocimientos para que esto salga adecuadamente. Bien.
muy bien, José Luis. Y pues estaremos pendientes ya que entren en funciones, empiecen a resolver para invitarte nuevamente a comentar los primeros criterios que ya emita este Pleno Regional Centro-Sur en materia de trabajo con residencia en la Ciudad de México. Claro que sí, con mucho gusto. César, Rafa, no sé si hay alguna pregunta. Sí, mi querida magistrada, ha sido espléndida la explicación. Quisiera yo dejarlo en actas, como se dice, ¿no? Pero además, en esta cuestión de las preguntas y respuestas, una cosa que dice Q y A, hay dos preguntas. ¿Quieres que las lea yo, Maru? O... Ah, sí, aquí las tengo. Si quieres, la leo. Perfecto. Dice, buenas tardes. ¿Quién conocerá de las contradicciones de criterios entre un tribunal colegiado de circuito de una región frente al pleno regional de la otra región? Bueno, ahí ya está establecido, es la competencia originaria de la Corte. Ya cuando las discrepancias de los criterios se da entre dos regiones, pues ya correspondería a la Corte. Y digamos en nuestra materia, en principio, pues a la segunda sala, ¿no? Okay. Recordar que dentro de las facultades que mencioné que tenemos el pleno en su integración de los tres magistrados o bien cualquiera de los integrantes, pues está el poder formular esta denuncia de contradicciones, entre otras, de las que se dan entre criterios de distintos circuitos. Perdón, de distintas regiones. Ok. También hay otra pregunta, dice, ¿cree usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitirá a los plenos regionales de los asuntos, conflictos competenciales y contradicciones de criterios que tiene ella pendientes de resolver? Pues sí, yo creo que sí. De hecho, estamos esperando a ver qué asunto nos van a, qué asunto nos van a remitir e incluso qué otra competencia más nos pueden dar, porque hay que recordar que una de las competencias queda ahí lo que determine la Suprema Corte a través de sus acuerdos. Entonces, puede ser que el día de mañana la Corte establezca alguna competencia adicional a la declaratoria de la denuncia de inconstitucionalidad general de las normas, del conflicto competencial y de la contradicción de criterios. Evidentemente, pues por ser el más alto tribunal de la nación, pues podrá delegar como lo ha hecho su competencia originaria y seguramente pues estamos esperando todos los plenos regionales ver qué asuntos nos remiten. Incluso en la sesión de, hoy que es jueves, ¿no? En la sesión de ayer de la segunda sala, escuché que ya determinó la segunda sala enviar al Pleno Regional en materia administrativa de la región centro, ¿qué? No, centro-norte, ya una contradicción de criterios. Creo que era una contradicción de criterios o un conflicto, no me acuerdo. Pero ya en la sesión de ayer ya les enviaron a los de administrativo. Así es que seguramente, como bien dices, pues habrán otros, ¿no? Sí, y aquí es bien interesante porque hemos platicado tanto los titulares como con nuestros secretarios las diversas posibilidades que pueden existir, porque puede haber, por ejemplo, contradicciones en la Corte en la que, digamos, hay criterios en contradicción entre tribunales de la Ciudad de México y a lo mejor de Monterrey, de Nuevo León. Y es probable que la Corte diga, bueno, esto ya no es competencia mía y lo envío. Pero aquí involucraría criterios de dos regiones distintas y habría que ver si, por ejemplo, los criterios en este ejemplo hipotético que pongo, que los dos sean coincidentes, pues ya no habría competencia aparentemente inicial si hay coincidencia en los criterios de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Entonces, también hay que ver qué hipótesis se van dando, porque pues ahorita los asuntos que tiene la Corte pues son muy variados y además hay que recordar que lo que ellos tienen son contradicciones entre tribunales de distintos circuitos, precisamente porque los que eran del propio circuito pues estaban en los plenos de circuito.
Claro, claro. Dice Gilberto López Martínez, gracias por tan brillante e ilustrativa conferencia, y pregunta, ¿cuánto se tardará la Corte en remitirles sus pendientes? Muchas gracias. Pues gracias por la calificación a la exposición. Y pues desconozco, pues algo que los tiempos son los de la Corte y solamente ellos podrán determinarlo, ¿no? Como bien dices, a lo mejor puede ser hasta que vean el asunto y ya lo remitan en resolución o a través posiblemente de un acuerdo, en fin, el tribunal, el máximo tribunal determinará en su momento, pero pues sí estamos esperando esos asuntos definitivamente. Están así. Bien, José Luis. Rafa, César, no sé si hay alguna, creo que sí hay más preguntas, ¿verdad? Perdón. Gracias. Alguien también que es anónimo dice muchas felicidades al magistrado, excelente explicación. Por su parte, Ángel Rodríguez dice, en promedio, ¿cuánto tiempo cree que resolverán sus asuntos considerando la integración y resolución? Entiendo que ustedes. Sí, bueno, considerando la integración, pues hay que pedir todos los informes, si faltan constancias, por ejemplo, si no hay la certeza sobre la legitimación de alguien, pedir por ejemplo, y ya nos sucedió con un asunto, apenas estamos en esta integración. El criterio del tribunal colegiado nada más decía, el recurso promovido por X a través de su apoderado, y el apoderado era el que aparentemente promovía la contradicción, pero no teníamos el nombre y no se conocía si había legitimación o no. Entonces, por ejemplo, hay que pedir por ejemplo, el escrito de agravios para saber si efectivamente es la persona que está haciendo la denuncia de la contradicción. Pero definitivamente en menos de los 30 días hábiles, una vez que ya se ratifica el acuerdo de turno, yo calculo que no debe de tardar más de 15, de un par de semanas la integración del expediente una vez que llega. Y entonces pues estaríamos hablando de alrededor de pues mes y medio, considerando la integración y la lista y la resolución. Porque incluso recordar lo que comenté, que si no nos dan los plazos del acuerdo, tenemos que meter el asunto, listar el asunto en una extraordinaria para que nos den los plazos. Claro. Entonces yo creo que sí va a ser muy ágil. No sé si hay alguna otra pregunta. César. Muchísimas gracias, magistrada. Sí, yo nada más tengo una pregunta respecto de los que decían de que la contradicción de criterios no necesariamente hay jurisprudencia. Eso significa, o bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Significa que no tenemos que esperarnos a que se haga una jurisprudencia para denunciar la contradicción de criterios? ¿O se refiere a que, por ejemplo, a lo mejor hay temas que son accesorios en una resolución que no ameritan o que no llegan a la formación de la jurisprudencia, pero que sí pueden contender como contradicción de criterio con otra resolución en la que el mismo tema sí es un tema central? A ver, entiendo, perdón, la pregunta está enfocada a si puede ser la denuncia de contradicción solamente con criterio sin la existencia de una tesis. Así es. Sí, definitivamente. Incluso puede ninguno de los dos tribunales contendientes tener tesis o jurisprudencia, ni jurisprudencia, sino simple y sencillamente tener conocimiento que están emitiendo resoluciones en sentido contrario para poder denunciarse la contradicción. Incluso hay jurisprudencia del alto tribunal en ese sentido. Dice, no es óbice para resolver una contradicción de criterios el que no haya una jurisprudencia incluso publicada, sino basta el criterio sustentado en la ejecutoria del tribunal colegiado. Muchísimas gracias. Rafa, Cesaria, ¿no hay alguna otra pregunta? Perdón, Creo ya que vi. no, magistrada. Sí, acaba de surgir una.
Ahí está una. Ujú. Ahora Hernández comenta, la Suprema Corte puede resolver una contradicción de criterios de su competencia y reservar al Pleno Regional en un mismo asunto. Lo veo un poco complicado porque si el tema es precisamente la contradicción de criterios, pues creo que se agotaría con eso, a diferencia de lo que sucede en algunos amparos, ¿no? Que resuelve sus temas de constitucionalidad y le reserva la jurisdicción a los colegiados para resolver los temas de legalidad. Pero me parece que si el tema es fijar el criterio, salvo que hubiera más de un tema y la Corte considerara que el único que es de la importancia trascendental tal para el país, que sea solamente el tema que ellos deban reservar, pero la posibilidad creo que puede existir, ¿no? Pues creo que ya hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias, querido José Luis. Gracias, Rafa. Gracias, César. Ha sido una tarde, pues, fructífera, muy interesante y sin duda, pues, nos seguiremos pendientes de las resoluciones que emita este Pleno Regional en materia de trabajo aquí en la Ciudad de México para invitarte y comentar esos nuevos criterios. Y nuevamente mi agradecimiento a todas y todos que nos acompañan. Yo tengo la distinción de entregarte un reconocimiento a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, el Aula, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica, querido José Luis, por tu excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias pues por todo lo que nos has platicado el día de hoy y sobre todo por tan interesante intervención. Muchas gracias, Maru. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes, Maru, Rafa, César, muchas gracias. Ha sido un placer y con mucho gusto pues nos podemos volver a ver aquí si me invitan. Claro. En cuanto empiecen a salir los primeros criterios. Pues muchas gracias. Nos estaremos viendo en un mes. Les mando un abrazo y un saludo y también a todos los que nos observan esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Sí, por todo lo alto, comenzando, querida magistrada. Muchas gracias. Magistrado. Gracias.